días. Bienvenidos a su programa Radial Ánimo de este martes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde este país de Canadá. Gracias por acompañarnos a nuestras conferencias de teología. Nuestro tema de hoy le he titulado La sabiduría aleja a la depresión. Y nuestra cita bíblica es Mateo 11, 28, 30. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a empezar como todos los martes, después de leer la palabra de Dios, pedir la ayuda a través de la oración. Entonces vamos a ver que en Mateo 11, 28, 30, el tierno llamado de Cristo es: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Como ustedes pueden ver, no lo he terminado, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Me acompañan a orar, por favor? Amado Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, que hoy nos va a llevar a escudriñar tu palabra para que alcancemos descanso y reposo. Glorifícate hoy, Señor, permitiendo que muchas almas encuentren en ti, Señor, lo que solamente tú puedes dar en esta tierra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar que en el contexto de este texto tenemos que darnos cuenta que cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es una invitación abierta a todos aquellos que escuchan, pero está hecho de forma que solo puedan responder a ella quienes están realmente cargados. ¿Cargados de qué? Puede ser de una propia bancarrota espiritual, por el peso de tratar de salvarse a sí mismos mediante la práctica de la ley, mediante la práctica de muchas obras. La obstinación de la rebelión pecadora de la humanidad es tal que sin el despertar espiritual, estimados radioescuchas, dado soberanamente, todos los pecadores rechazan reconocer el camino de la pobreza espiritual. Esa es la razón de por qué Jesús dice que nuestra salvación es producto de la obra soberana de Dios en el versículo 27. Cuando Jesús dice, hallaréis descanso, es decir, del interminable esfuerzo infructuoso para obtener salvación por medio de las obras de la ley. Y esto se refiere a un permanente respiro de la gracia de Dios que es independiente de las obras. Vamos a ver esta mañana una persona que cayó en una depresión y cómo Dios, a través de la sabiduría de su palabra, la ayudó a salir adelante. Esta persona, además de cristiana, es una doctora. Su nombre es Shona Murray y ella nos comenta: sería como llegar a un gran lago luego de días sin beber agua. La tentación es beber a borbotones y terminas más empapada que saciada. Es mejor enfocarte en un versículo y entenderlo que intentar abarcar demasiado sin entender nada. Ven a la palabra de Dios con tu pequeña porción y dile: Señor, aliméntame hoy. Vamos a ver, hermanos, hermanas,
radio escuchas, que las escrituras hablan de nuestras emociones, especialmente sobre la ansiedad y la depresión. Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar este tipo de situaciones. Jesús da por hecho de que estamos viviendo en una sociedad caída, con una humanidad pecaminosa. Entonces, la depresión, la ansiedad, es algo que nos puede venir a nuestras vidas, pero hoy Dios en su misericordia nos enseña a través de la sabiduría de su palabra cómo podemos alejarnos de ella, cómo podemos vencer este tipo de emociones que llegan a nuestras vidas. Esta mañana vamos a poder hablar de cómo las mujeres, dentro de nuestra feminidad bíblica, podemos compartir la ansiedad y la depresión en nuestras vidas. De nuevo les doy las gracias por acompañarme esta mañana en este programa y vamos a observar también que la depresión puede ser en los hombres, las mujeres y los hijos también. Todos pueden tener esta lucha contra la ansiedad y la depresión y que es algo que tenemos que tener en cuenta porque puede aparecer en la pubertad, durante el embarazo, la menopausia, ya que la parte hormonal es realmente importante en nuestras vidas. Y tal vez esto es lo que hace a las mujeres únicas en este aspecto. Las estadísticas dicen que más de 12 millones de mujeres en los Estados Unidos experimentan una depresión clínica cada año. Una de cada 8 mujeres podría sufrir de depresión durante su vida. El grupo más común está probablemente entre los 25 y los 50 años de edad. Muchas mujeres, cuando tienen a su primer bebé, sienten que están perdiendo la cabeza o que no les gusta ser madres porque especialmente durante la noche se sienten muy solas, sienten pánico y después de alimentar al bebé pueden llorar y pensar que sus vidas nunca van a ser iguales y se sienten confundidas porque ella sí quería tener a su bebé o ellas sí querían tener a su bebé, pero sienten esta depresión que le puede durar meses si no es atendida. También puede haber depresión con el segundo bebé y el doctor puede decirles que están experimentando una depresión posparto. Cabe hacer mención que no todas tenemos ese problema. Por ejemplo, yo en mi caso nunca tuve depresión posparto con mis 3 hijos, pero somos diferentes cada una. Cuando nos enteramos de que la depresión es real, eso nos da esperanza de que no estamos perdiendo la cabeza, que no estamos perdiendo la cordura y que podemos recuperarnos. Hay adolescentes de 15 años que luchan por un tiempo pensando que su problema tiene que ver con su seguridad y sobre todo de salvación. No sienten la presencia de Dios en esos días y están luchando con eso, pero lo superan y nunca se lo atribuyen a que sea una falta de la presencia de Dios. Yo en una ocasión experimenté este tipo de depresión. Acababa de cambiarme de una ciudad a otra con toda mi familia y ya estábamos establecidos en una ciudad muy bonita, por cierto, y ya habíamos terminado de desempacar, ya estaba todo en su lugar y de esos momentos que de repente sientes una tristeza y sientes que Dios está muy lejos de ti. Y empiezas a dudar, ¿habré tomado una buena decisión al cambiarme de ciudad? ¿Habrá sido lo correcto? Y cuando estamos pensando de esta forma, tenemos que pedir ayuda, tenemos que consultar con la palabra de Dios, tenemos que orar a Dios para que Él venga con su gracia, con su poder, a fortalecernos. Yo recuerdo que hice eso y después le llamé a una persona que en ese tiempo era mi pastor y le pregunté directo que si él había tenido esa experiencia de sentir que Dios no estaba contigo, que Dios
se había alejado de tu vida, que sentías, yo sentía una soledad. Y él me comentó que eso era normal, que eso pasa en todas las personas, pero se supera. Esto para mí fue importante tener esa experiencia y aprenderlo porque ahora puedo en consejerías familiares decirle a las personas, la depresión es real, pero la puedes superar. Volviendo al caso del testimonio de esta doctora que tenía depresión, la doctora, perdón, la doctora Shona Murray, ella nos comenta en su testimonio que estaba en una nueva congregación, había pasado por la división de su iglesia denominacional y emocionalmente se sentía al borde de un abismo. Los que han experimentado también la sensación de la división dentro de tu iglesia por motivos de que Dios está limpiando, Dios está haciendo la obra, pues también puedes sentir tristeza, puedes sentir depresión. Y ella pasaba por este momento y se sentía al borde de un abismo. Ella platica que en su experiencia con la depresión empezó a tener pensamientos muy oscuros. Lloraba mucho, no tenía sentido de humor, empezó a perder el apetito, no se podía concentrar en su tiempo con Dios. Y una noche en particular estaba sentada leyendo, tratando de relajarse, cuando de repente sintió terror y miedo. Y ella sabía que no tenía problema físico, ningún problema físico, ella es doctora. Pero esto vuelve a pasar una y otra vez. Y ella piensa, esto es lo que la gente describe como un ataque de pánico, excepto que esto no era por 2 o 3 minutos. A ella le duraba todo el día. Sentía que su corazón latía fuertemente y se sentía asustada sin ninguna razón. Irónicamente, la doctora Shona trabajaba medio tiempo en medicina familiar. Y cuando algunos de sus pacientes empezaban a describir sus sentimientos de depresión y de ansiedad, por primera vez en su vida comenzó a reconocer estos signos en ella misma, lo que les comentaba no hace rato. Cuando tenemos estos síntomas no hay que negarlos, hay que reconocer que la depresión existe, porque si no lo reconocemos no vamos a poder atendernos. Así que para ella esto ya no era un análisis objetivo de alguien más. Era como si se mirara a un espejo y veía el reflejo de su propio mundo interior y emocional. Y eso le dio mucho miedo. Ella dice que fue aterrador. Y yo te pregunto, cuando te sientes mal, tal vez deberías contarle a alguien que puede ser un poco más objetivo con lo que está ocurriendo en tu mente y en tu cuerpo. Si eres una persona emprendedora y tienes una actitud positiva ante la vida y eres energética, tiendes a culparte a ti misma. Es una de las características de la depresión. Así que esta doctora, teniendo estas características, empezó a culparse a sí misma. Esa voz interior, esa crítica interior, estaba diciéndole, eres perezosa, necesitas esforzarte más, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, y esa culpa llegó a ser una gran parte de su vida. Pero lo que realmente la llevó al límite fue que de repente sintió una pérdida total de conexión con Dios, desconectada también de la Biblia, de los sermones, de la oración. Ella sentía que Dios cada día se alejaba más de su vida. Sentía como si no le importara a Dios. Hasta pensó que tal vez Dios era su enemigo. Tenía pensamientos acerca de Dios que nunca había tenido antes en su vida y muchos interrogantes. Eso la molestaba mucho y era preocupante, era estresante. Su solución fue leer más y más de las escrituras, a orar más. Eso estaba agotando su mente. Empezó a leer más y más libros como La depresión espiritual por Martin Lloyd Jones
Leí algo sobre la vida de John Bunyan también y otros libros como esos, tratando de encontrar ayuda. Pero ¿saben qué? Era más agotador lo que estaba haciendo. Ella estaba agotando su mente aún más. Es muy enriquecedor este testimonio, porque en lo personal, como siempre, la primera bendecida soy yo, porque te das cuenta de cómo puedes caer en este tipo de depresión, de dónde proviene y por qué caemos los cristianos, y también cómo podemos salir con la sabiduría de Dios. Continúo. La depresión en ocasiones es muy física. Necesitamos descansar, amadas hermanas. Necesitamos hacer ejercicio. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo con alimentos nutritivos, en lugar de una dieta de mucho dulce, de carbohidratos que tanto nos gusta. No es la primera vez que en este programa yo he insistido, amadas hermanas, en que tengamos que cuidar nuestro cuerpo, la mayordomía de nuestro cuerpo. Regresando y continuando con el testimonio de esta doctora, ¿cómo usamos la palabra de Dios cuando no puedes pensar? ¿Qué haces tú cuando sientes tu mente embotada, tu mente cansada? ¿Cómo puedes leer la palabra y lograr que sea una herramienta efectiva en la batalla contra la depresión? La doctora Shona nos recomienda. Ella cree que le ayudó mucho y nos recomienda que lo hagamos en pedirle ayuda a alguien que nos conozca bien. Ella tuvo el privilegio de tener a su padre, él la conocía muy bien, obvio, él estuvo en su crecimiento, además eran muy unidos, sobre todo en el área espiritual. Y además su esposo tenía la misma conexión con ella. Ellos podían ver que en su caso, en el caso de la doctora, el problema no era espiritual. Aunque ella sentía que Dios estaba lejos, su problema no era espiritual, aunque en gran parte ella se lo atribuía primeramente al área espiritual. Su padre y su esposo podían ver que el problema era el cansancio, porque intentaba hacerlo todo, tratando de complacer a todo el mundo, tratando de ser todo. Amadas hermanas, ¿cuántas de ustedes no se encuentran ahorita agotadas, cansadas, viendo que su vida espiritual no da fruto y te quedas callada, no pides ayuda, no vas con una persona sabia para que te pueda ayudar y sobre todo que te conozca? La doctora pensaba, Dios quiere que sea la mejor en todo lo que pueda, para su gloria. Por eso era una activista, era una persona que pensaba que Dios le demandaba hacer más de lo que sus fuerzas le permitían. Ella recuerda que literalmente se dijo a sí misma, quiero dedicarme al servicio de Dios. Bueno, escucha, cuando tocas fondo, eso te muestra que tú no puedes unir dos pensamientos espirituales sin Dios. Si leemos la escritura o tratamos de leer más y más y más, estando cansadas, es como tratar de tirar de un bote salvavidas hacia ti, en lugar de soltarte y dejar que la tripulación del barco te tire el salvavidas a ti y sobre ti. ¿Qué empezó a hacer la doctora Shona con esto? Se dio cuenta que leer y leer y leer la Biblia no le ayudaba. Se dio cuenta que estar ocupada todo el día, estar complaciendo al mundo, estar haciendo lo que era superior a sus fuerzas, no le había llevado a tener una buena comunión con Dios. Incluso ya ni se sentía cristiana. ¿Qué es lo que ella empieza a hacer para poder sacarse todo ese embotamiento que tenía en su mente, todo ese cansancio? Empieza a leer porciones pequeñas de cada día, versículos pequeños, tal vez un salmo, tal vez dos versículos de algún pasaje, alentador de la escritura, y oraba muy brevemente. Y repasar el mismo versículo cada día. Y no pienses,
Si no leo 10 versículos, si no leo un capítulo, no es un devocional. Amada hermana, nada de lo que hacemos por Jesús es en nuestras fuerzas. Ni siquiera leer la Biblia, ni siquiera orar. Continuando, es mejor enfocarte en un versículo y entenderlo a intentar abarcar demasiado sin entender nada. Estamos buscando la bendición de Dios. No es un maratón. No estamos compitiendo. No hay nadie que te esté presionando. No te presiones sola porque estás agotada mentalmente y recorriste a las obras y a usar mal los recursos de Dios por tu cansancio, por no descansar en Dios, por no reconocer que estás cargada y que necesitas que Jesús te quite la carga que traigas y te ponga la de Él, que es ligera y fácil. Cuando nosotros nos enfocamos en un versículo y lo entendemos, vamos a ser como esas almas sedientas. Vamos a llegar a un lago grande y a lo mejor vamos a estar días sin beber agua. Y aunque tengamos la tentación de beber a borbotones, ya nos vamos a acordar de nuestra experiencia pasada, que vamos a terminar más empapadas que saciada de la sed. Ven a la palabra de Dios, amada hermana, con tu pequeña porción y dile a Dios, Señor, esto es lo que tengo. Aliméntame de esta porción hoy. Escoge uno o dos versículos y haz de esto una práctica diaria y pídele a Dios, ayúdame, derrama tu espíritu en mi corazón y bendice uno o dos versículos que hoy leí. Incluso lo que tú leíste puedes escribirlo en una tarjeta o en un pedazo de papel y enfocarte en ese versículo todo el día. No trates, amada hermana, de escalar el Everest cuando apenas puedes levantarte de la cama. Ese agotamiento crónico, nada más, te va a alejar de Dios si tú no recurres a la sabiduría de su palabra y sigues sus sabios consejos. Si tú estás padeciendo depresión hoy, este es el momento para que vivas las escrituras. Y la escritura nos dice que debemos darle descanso a nuestros cuerpos. Nos instruye a descansar semanalmente. Y Dios nos dio el ejemplo cuando descansó después de crear la tierra. Tú no eres más sabia que Dios. Pienso en el tierno llamado de Cristo en Mateo 11, versículo 28 al 30. Él nos dice tiernamente, todos los días, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vamos a analizar esto. La escritura nos dice, toma el yugo. Tengo trabajo para ti. Esa es la buena nueva de Jesús. Eres parte del equipo de la gran comisión. Eres parte de la obra que hay que hacer para el reino. Así que toma ese yugo. Pero escucha, si lo estás haciendo de una manera que no está funcionando bien, puedes poner el yugo sobre ti todo lo que quieras, pero no vas a poder levantarte y llevarlo. Porque tu cuerpo, nuestros cuerpos, han sido comprados con sangre, así como y nuestras almas viven de nuestros cuerpos. Entonces, debemos de cuidar nuestros cuerpos porque son el templo del Espíritu Santo, para que podamos crecer espiritualmente, físicamente, emocionalmente y mentalmente. En ocasiones no vemos el hecho de que el amor de Cristo se extiende sobre nuestros cuerpos, así como también a nuestras almas. Él nos lo dio desde la creación. Recuerden, y reposó en el día séptimo, Génesis 2:2.
Y Hebreos 4:4 también nos lo señala. Nos dio también el cuarto mandamiento. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 20:8 hasta el versículo 11. Voy a recalcar, amada hermana, agotada por tus obras, no por las obras de Cristo. Si tú estuvieras haciendo las obras de Cristo, estarías feliz y descansada expandiendo el reino. Jesús nos dio su ejemplo cuando estuvo en la tierra. ¿Recuerdas que Cristo se apartaba? Cristo incluso se apartaba de la gente. Este hombre que pasaba sus días sanando, ministrando, enseñando a la gente, él mismo se tenía que apartar de la gente. Lo encontramos en Juan 13, versículo 14. Ahora bien, escuchemos. Si el mismo Señor Jesús tuvo que hacer eso, entonces, ¿cuánto no más tú y yo tenemos que estar descansadas? Y la revelación más grande que podemos tener es entender que nosotras dependemos totalmente del Señor Jesús. Amada hermana, hasta para dormir necesitamos depender del Señor Jesús. No es bueno, hermanas, que tengamos noches sin dormir. No es sabio, no es correcto. Estás llevando una carga demasiada pesada, por eso no puedes descansar en las noches. Por eso no puedes involucrarte más en el reino de los cielos, aunque te estás esforzando y esforzando con obras que son tuyas. No estás llevando el yugo del Señor que es fácil. Dana Gresh opina que la razón por la cual guarda el sábado es porque ella siempre tiene que revisar lo que está haciendo, porque es adicta al trabajo. La mayoría de nosotras que antes de Dios y aún después de Dios, tenemos la necesidad de trabajar para proveerle a nuestra familia. Hay una línea tan delgada en que te vuelvas una adicta al trabajo. Y eso es bueno que tú lo recuerdes constantemente. Tú no creaste el mundo. El mundo va a seguir girando sin ti, aunque seas una adicta al trabajo. Tienes que descansar, amada hermana. La mentalidad de las mujeres que tienen trabajo es que también se vuelven perfeccionistas en ese trabajo. Eso las lleva a un cansancio, les lleva a una carga. Cristo se ve realmente obstaculizado cuando no estás trabajando desde un lugar de descanso, porque no eres auténtica, porque no estás gozosa, porque no eres energética, no eres creativa. Una mujer adicta al trabajo vive una vida agotadora y obligatoria, se presiona a ella misma. Por eso vive en depresión. Por eso tienes esos periodos de tristeza y estás pensando, y muchos están echándole la culpa a los demás. Es que si mi hijo hiciera esto, si mi esposo hiciera esto, si la hermana de la congregación me dijera aquello, si el pastor fuera así, si yo tuviera dinero, si no tuviera dinero, y muchas cosas te vienen a la mente. Cuando tú estás pensando así, no puedes ver el poder de Cristo en ti. ¿Y sabes qué? Haces que los demás te vean lo agotada que estás, porque nuestros frutos se manifiestan, amada hermana. Estás triste, estás depresiva, no estás llena de energía, no estás durmiendo bien, no estás haciendo el ministerio de Dios bien, porque no estás descansando en Dios. Estás agotada de tus propias obras. Si alguien te dijo que la salvación es por obras, amada hermana, te mintieron, te engañaron, te dieron una verdad que no es cierta. Si estás agotada, y sé muy sincera con Dios, si ya no sientes gozo,
Esa es una señal de alarma. Con todo esto, no me estoy refiriendo a las personas que no están comprometidas con servir al Señor. Estoy hablando de aquellas personas que están comprometidas consigo mismas, las mujeres que realmente quieren vivir para el Señor de todo su corazón, pero se encuentran en esta etapa depresiva de sus vidas. Ellas hacen diariamente todo lo que pueden, pero no tienen gozo, no tienen entusiasmo en la obra, no están felices, no están descansadas, no hay calidad de vida espiritual. Tu ministerio no crece. Sientes que no le estás dando a tu familia el potencial que Dios pues ha puesto en ti. Porque estás agotada, hermana. Porque eres una adicta al trabajo. Porque no estás descansando. Deja de estar complaciendo a todos y complace a tu Señor, al Salvador de tu alma. Una de las cosas claves que debes de pensar hoy y debemos de tener en cuenta es: ¿estás durmiendo lo suficiente? Si estás durmiendo lo suficiente, ¿cuántos días a la semana? Muchas veces como madres o como mujeres podemos quedarnos hasta tarde arreglando la casa y haciendo todo tipo de cosas. Pero escucha, el sueño es un regalo de Dios. Él lo da y nos ordena descansar. Cuando tú dices, no necesito dormir tanto, realmente quiero trabajar más horas durante el día, en realidad nos estamos rebelando en contra de la manera en que Dios nos diseñó. Nadie puede vivir sin dormir. Y me refiero a toda la creación de Dios, a todos los hijos de Dios también. Así que dormir temprano, tener una buena rutina de sueño es primordial. Amada hermana, y si por una emergencia, por trabajo o lo que tú quieras, te tienes que dormir un poco tarde, trata de recuperar esas horas al día siguiente. No te levantes tan temprano. Necesitas estar descansada para servir con calidad a Dios. Tienes que expresar la confianza cuando te acuestas a dormir, que Dios cuidará de su mundo mientras tú duermes. También se va a encargar de las cosas que no pudiste terminar de hacer. Yo siempre le comento a las personas que están cerca de mí que yo cuando me duermo me muero. Y se los digo simbólicamente porque de verdad, antes de que yo pudiera escuchar este testimonio, yo pienso así cuando me acuesto a dormir. Aunque el mundo se cae en pedazos, yo no puedo hacer nada, no soy Dios. Pero ¿qué sí puedo hacer? Descansar para que el día siguiente mi mente esté fresca, para que pueda llevar la carga del Señor, que es ligera y fácil. Otro detalle, tu cuerpo, tu alma y tu mente van a ser refrescados con un buen sueño, porque el cansancio nos lleva al agotamiento. Hermana, si tú tienes el hábito de vivir cansada, hoy te aviso que eso no es una buena nueva para ti, que tienes que salir de ese hábito. Esta es una batalla de toda la vida para todas nosotras. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar en una batalla contra nuestros propios aguijones de la carne. Así que lo que necesitamos hacer es reconocer lo que es, pedir la ayuda de Dios y combatirlo cada día. La doctora Shona, que nos comparte este testimonio, ella también supo cómo combatir la ansiedad y la depresión en su vida. Y de hecho, hasta el día de hoy, aplica a cualquier dificultad a la que ella se enfrente. Necesitamos correr al Señor y a su palabra para aconsejar nuestros corazones de acuerdo a la verdad, a la sabiduría de Dios. ¿Quieres vivir sin depresión, amada hermana? ¿Que Dios ya te redimió? ¿Quieres que la depresión se aleje de tu vida? Obtén descanso en la sabiduría de Dios y cuida tus hábitos. Duerme,
descansa. Vamos a ver algunos pasajes claves que la doctora Shona tuvo que analizar cuando estaba viviendo este periodo de la depresión, que están en los Salmos 42 y 43. Tú lo puedes leer cuando tengas tu devocional. Pero vamos a ver que el salmista se encuentra en una situación desesperante. Estamos hablando que en estos salmos está una persona en una situación difícil, como tú la estés viviendo en este momento posiblemente. Él está deprimido, está abatido, está dudando. ¿Te has sentido o te sientes así? Y el salmista no solo le habla a Dios, sino que se habla a sí mismo. Él aconseja su propio corazón de acuerdo a la verdad que él conoce, aunque en ese momento sus emociones le están gritando que no puede ser verdad. Dice él en el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Lo que el salmista se está diciendo es, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué te turbas? Porque tus metas no las puedes alcanzar. ¿Por qué estás preocupado, miedoso, temerosa? ¿Por qué dudas? ¿Por qué? Se está preguntando el salmista a sí mismo. Hazte esas preguntas hoy, amada hermana, si tú estás viviendo una depresión. Luego, el salmista se aconseja, sigue hablando consigo mismo, diciendo, espera en Dios. Él no está aconsejando a otra persona en este momento, aunque va a llegar el momento en que tú y yo le podamos decir eso mismo a otra persona. Pero él se lo está diciendo a sí mismo. Alma, espera en Dios. Sí, yo sé que las circunstancias son abrumadoras. Sí, parece como si estos problemas no fueran a terminar. Hoy es mi esposo, mañana es mi hijo, luego es mi hija, luego es la vecina, luego son los compañeros de trabajo. Parece que las aflicciones no terminan. Y él dice, sí, yo sé que no hay nadie alrededor que me anime, que me aliente. Yo sé que estoy solo. Sin embargo, espera en Dios, hermana. Así es como el salmista se aconsejaba a sí mismo. Luego él dice, ¿por qué tenía que esperar en Dios? Pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Versículo 11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Luego una tercera vez, versículo 5 del Salmo 43. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Por qué repite 3 veces lo mismo? ¿Por qué consideras tú que él repite 3 veces lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque él lo necesitaba una y otra vez. ¿Y sabes por qué? Él no es el único que necesita esto una y otra vez. ¿No has notado que a veces no solo tienes que hablar contigo misma y aconsejar tu corazón, sino que tienes que seguir haciéndolo? ¿No has notado en numerosas ocasiones que tienes que seguir recordándote y diciéndole a tu corazón lo que ya sabes que es la verdad? Eso, la sabiduría de Dios, nos aleja de la depresión. Por eso hay que estarla recordando, por eso hay que estárselo diciendo a nuestro corazón constantemente. ¿No has tenido muchos momentos en los que pensaste que no vivirías para contarlo? Ese es uno de los síntomas de la depresión. No sé si tú sepas. Cuando la gente está deprimida, le vienen pensamientos suicidas. Piensan que si dejaran de estar en esta vida, podría cambiar su situación. ¿Por qué? Porque estás abrumada. Tú no eres Dios, hermana. Tú no eres Dios con D minúscula. Tú no puedes resolver todos tus problemas. Bueno, tú no puedes resolver ninguno de tus problemas.
Tienes que aconsejar a tu corazón repetidas veces con la verdad de la palabra, pero además tienes que repasarla, tienes que estarte recordando, tienes que entender que la verdad de Dios es lo que te va a sacar de ese periodo, de esa depresión, de esa tristeza. Tienes que repasar las cosas que ya sabías que eran verdad acerca de Dios, pero se te olvidó, porque empezaste a obrar en tu propia sabiduría, en tus propias fuerzas. Acuérdate de acerca de tu llamado, acuérdate acerca de la gracia de Dios en tu vida. Deja de estar haciendo las cosas en tus fuerzas. Recuerda que la gracia de Dios es suficiente para ti, es suficiente para nosotras, para mí. Su gracia es suficiente para mí, recuérdalo, amada hermana. Esto lo encontramos en 2 Corintios 12:9. Tienes que seguir aconsejando a tu corazón. Su gracia de Dios es suficiente para mí. Su gracia de Dios es suficiente para que yo espere en Él. Su gracia de Dios es suficiente para que salga de esta tristeza, de este insomnio, de esto que es abrumador para mi alma. Tienes que regresar a las promesas de Dios. Tienes hoy mismo que recurrir a la palabra de Dios una y otra vez. Pero ya no así, hermana, que te lees casi toda la Biblia. No por obras. No, hermana, acabamos de hablar que es versículo por versículo. Y medítalo. Piensa en él. Repítelo en tu corazón. Tienes la mente agotada. La única forma que puedas volver a esa comunión con Dios es que empieces versículo por versículo y lo estés meditando, lo escribas y lo pongas en las paredes de tu casa para que te estés acordando de esto. Por ejemplo, antes de que les dé los ejemplos, hay una lista de verdades que necesitamos recordar para combatir las mentiras que vienen a nuestra mente cuando estamos deprimidas. Por ejemplo, Dios no me llevará a ningún lugar donde no me proporcione la gracia que me capacite. Dile a tu corazón, corazón, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué estás turbado? Espera en Dios. No mires la tormenta que está a tu alrededor. No mires las circunstancias. Recuerda que tienes que aconsejar a tu corazón a primera hora de la mañana, durante tu tiempo devocional, durante la tarde. Incluso tienes que aconsejar tu corazón de nuevo cada día, en la noche, una y otra vez. Una y otra vez tenemos que estarle diciendo a nuestro corazón, espera en Dios. Él va a obrar, Él va a resolver todas las circunstancias, porque estoy esperando en su gracia, porque estoy descansando en Él, porque sus verdades están volviendo a mi vida. El enemigo usa la decepción, las tormentas y la ansiedad para abrumarnos. Y algunas de ustedes están experimentando circunstancias y situaciones reales en sus vidas que parecen no terminar. La parte más estresante en la vida de esta doctora le duró casi 15 meses. 15 meses una doctora cristiana en depresión. Hasta que empezó a recurrir a la sabiduría de la palabra de Dios y el Señor empezó a levantar esa nube. Empezó a ver y a sentir algo de esperanza. Se dejó de ver a sí misma. Algunas de ustedes tienen problemas en sus matrimonios o tienen un hijo con alguna incapacidad física. Tienen problemas económicos que no se van a resolver en 15 meses. Van a estar viviendo en esa situación por un largo tiempo. Pero esto no obsta para que tengamos que seguir aconsejando a nuestros corazones de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si tú recuerdas todos los días que la palabra de Dios va a alejar la depresión de ti, va a alejar los pensamientos tristes, los pensamientos negativos, los pensamientos de victimización, la nube se va a ir alejando de ti.
Habla contigo misma. Háblate la verdad. Habla contigo misma de lo que sabes que es verdad, hermana. ¿No sabes que Dios es soberano? ¿No sabes que Dios es sabio? ¿No sabes que Dios no comete errores? ¿Que Él te ama? ¿Que no va a permitir nada en tu vida que no sea para tu bien? Sigue aconsejando a tu corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Dile a tu corazón todo el día, espera en Dios. Cuando en la noche no puedas dormir, espera en Dios. Espera en Dios. Duerme, hermana. Él tiene control del mundo, tiene control de cada circunstancia y Él tiene la última palabra en cada uno de nuestros problemas. Hay algo que el salmista hace y es algo realmente crucial para vivir la vida cristiana. Recurrir a Dios. No solo él necesitaba esto, tú y yo lo necesitamos también todos los días. Él contrarresta lo que ve con sus ojos, la vista, lo que él siente que es la verdad, lo que parece verdad. Lo contrarresta con la fe. Sus sentidos le dicen una cosa cuando está depresivo. Su vista le dice una cosa. Las circunstancias aparentes le dicen otra cosa. Si él cree lo que sus ojos y sus sentidos le están diciendo, va a vivir abrumado siempre. Así que él contrarresta la vista con la fe. Vemos este diálogo continuo, esta conversación continua entre la vista y la fe. La vista te va a decir algo, pero la fe te va a decir otra cosa. La vista te va a decir esto, pero la fe te va a decir otra cosa. Y siempre concluye en la fe. Vamos a ver la manera en que la vista y la fe se alternan en algunos puntos de este capítulo. Por ejemplo, él ve problemas y circunstancias visibles, pero luego cuando la fe responde, él ve el consuelo de Dios. Él ve las realidades eternas que solo se pueden ver con los ojos de la fe. Algunas veces, estimado Radio Escuchas, tus sentidos, tu vista y tu percepción inmediata solo te dicen cosas deprimentes y negativas. Pero hay etapas en la vida cuando la tormenta es demasiado fuerte y si solo ves lo que está frente a ti, vas a estar siempre deprimida. Las circunstancias nunca van a ser favorables a lo que tu fe quiere alimentar en ti. Pero si levantas tu mirada al cielo y ves las realidades eternas, que son más verdades que la misma tormenta, vas a hallar consuelo para tu corazón en cada circunstancia. Amada hermana, necesitamos confiar más en Dios. Confiar en Dios es descansar en Dios. No solo hablar de Dios, no solo decir, yo confío en Dios, pero no descansas. Entonces no estás confiando en Dios. Tienes que decirle a Dios, Señor, aunque no te puedo ver, aunque no te puedo sentir, creo que tú eres más real de lo que pienso, más verdadero y mucho más grande, infinitamente más grande que cualquier circunstancia o situación que estés enfrentando hoy. Y el Salmo 42, versículo 1 y 2, va a hacer que la fe te diga, te recuerde y le digas a tu corazón, Dios existe. Si la depresión te ha llegado a pensar que Dios está muy lejos de ti, o a lo mejor Él no existe, hermana, lee el Salmo 42, versículo 1 y 2, para que la fe te diga, Dios existe. Ahora, no puedes ver a Dios, puedes pensar que Dios te ha abandonado, pero la fe te dice que Dios existe. Y la fe dice, mi alma anhela tener comunión con Él, así que háblale a Dios aunque no sientas que Dios está ahí. Háblale. El cristiano vive por fe, no por vista. Dice el salmista, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Así que la fe dice que Dios existe y tu alma lo anhela a Él. La vista responde en los versículos 3 y 4 diciendo,
Todo lo que tengo para comer son mis lágrimas. Mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Eso dice la vista. Continúa el salmista. Está estresado, está deprimido, se siente miserable, le han abandonado todos, y los que no lo han abandonado lo atacan. Ellos constantemente dicen de mí, continúa el salmista. Eso es lo que la vista le está diciendo a él. Y con esto no te estoy diciendo que tu vista no sea real. La vista es muy real. Nuestras circunstancias difíciles son muy reales. Lo que estoy diciendo es que no es la realidad definitiva. La fe contrarresta la vista. No podemos vivir por vista, aunque sea real. Tenemos que vivir por fe. En el versículo 5, la fe contrarresta la vista diciendo, espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y luego en los versículos 6 y 7, la vista regresa y responde otra vez diciendo, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Es una persona, es un salmista que se está ahogando. Pero luego vuelve la fe a hablar de nuevo en el versículo 8 diciendo, de día mandará el Señor su misericordia. Confía. De noche su cántico estará conmigo. Esto es lo que la fe dice. Si tú hoy no puedes ver la misericordia de Dios, si tú hoy no sientes la misericordia de Dios, ni puedes oír el cántico de Dios con tus oídos físicos, por fe escucha lo que es la verdad. Por fe. La doctora Shona Murray nos ha compartido y nos ha bendecido con este testimonio, cómo ella venció la ansiedad y la depresión, cómo nos llevó a caminar con el salmista, para que puedas tú y yo identificarnos en cuando estamos pasando por momentos de depresión. Esta mañana hemos aprendido a contrarrestar lo que la vista ve y lo que la fe en la palabra de Dios cree. Voy a terminar el programa y te voy a agradecer que me hayas acompañado. Y yo sé que Dios te ha hablado, yo sé que Dios ha obrado en tu vida y en tu corazón. Porque, ¿sabes? La palabra de Dios es poder en nuestras vidas. Y yo te invito hoy a que cuando surge en tu corazón la ansiedad y la depresión, recorre a la sabiduría del creador del universo, del creador de tu alma, para que con sus verdades la aleje de tu vida. Y, por último, cuando la sabiduría entra a tu vida, vas a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo no es depresiva, ni nunca te va a llevar al suicidio. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por alumbrar nuestras vidas, por sanar nuestros corazones, por ayudarnos, Padre, a vivir con gozo en lugar de tristeza. Gracias por habernos enseñado a recurrir a la sabiduría de tu palabra para alejar constantemente a la depresión. Lo que dice, Señor, que esperemos en ti es cierto, Padre. Tú no defraudas a nadie, porque tú eres un Dios de verdad. El hombre es mentiroso, pero tú hablas verdad siempre, Padre. Gracias por glorificar a tu Hijo y gracias por darnos una mente sana, una mente como la de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos comunicamos, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Espero que disfrutes
la presencia de Dios y que Dios quede llenado de su sabiduría esta mañana. Deseo con todo mi corazón que tu salvación esté hoy comprometida con el gozo y la gracia de Él. Hasta luego. Buenas